complicando tanto y entienden bien cómo van a aplicar lo que ya investigaron. Bueno, ya hay tres, yo creo que con ustedes puedo trabajar mientras y ya los que se vayan agregando, pues ya no pasa nada. Y los que no se pueden agregar así, pues también no pasa nada. De todos modos, voy a enviar el video por ahí a su grupo de WhatsApp. Entonces, vámonos ahorita a la pizarra. Bueno, nada más denme tantito chance. Y bueno, yo les voy a silenciar tantito para que No escucho nada con el chico. voy a silenciar tantito para que no se. Ok, ya les acabo de silenciar ahorita. Si no me escuchan, suban al celular. Y si tienen alguna pregunta, ya nada más le pican ustedes para hacer una pregunta, pero de manera ordenada, ¿sale? Porque ahorita voy a estar explicando. Si algo no entienden en lo que voy explicando, pueden activar su micrófono y hacen la pregunta y luego lo vuelven a desactivar, ¿sale? Entonces ahorita vamos a regresar al pizarrón. Y pues bueno, como tal el tema, o los temas más bien que vamos a ver ahorita en esta sesión de manera rápida, es lo que vamos a conocer como integral definida y también el concepto de antiderivada. Yo por ahí en la tarea, en la última actividad que les puse de hacer el resumen de investigación, un resumen, les pedí que respondieran básicamente a tres preguntas. Primero que nada, ¿qué es una derivada? ¿Qué es una integral? Y creo que es una antiderivada, porque, o sea, ¿qué es una integral definida y qué es una antiderivada? Son tres preguntas por ahí. Entonces, ¿por qué yo les pido que calculen derivada si ya eso lo vieron en cálculo diferencial, que fue lo que vieron en el semestre pasado? Bueno, les estoy pidiendo calcular esto porque investigar eso porque realmente hay una relación entre el concepto de derivada y el concepto de integral, ¿sale? Hay una relación muy cercana. De hecho, por eso las dos materias, una se llama cálculo diferencial y la otra se llama cálculo integral. Ambos son cálculo, son parte del cálculo, pero tienen, digamos, dos enfoques distintos, pero aún así hay una estrecha relación entre ambos temas, entre ambas materias. Entonces, lo primero que yo les había pedido de investigar es qué es una derivada. Por ahí lo que van a encontrar a grandes rasgos con el concepto de derivada, aparte de las reglas de derivación que ustedes ya habrán visto o ya conocen, o a lo mejor ya se les olvidó un poco, pero bueno, ya es un tema que ya vieron. A lo mejor no se acuerdan, pero realmente una derivada como tal, el concepto de derivada tiene dos enfoques. Podemos verlo como una medida del cambio, o sea, qué tan rápido cambia una función en un punto específico. Por ejemplo, si yo por ahí también les mandé un video de este youtuber que se llama, se apellida Sáenz Cabeza de Peón, me parece, es un español él. Aunque lo vean así todo locochón, este señor tiene doctorado, es un doctor en matemáticas. Entonces, lo que él decía en su video es que la derivada la podemos usar, por ejemplo, cuando hablamos de velocidad, porque cuando hacemos un viaje siguiendo una trayectoria, pues ocupamos un tiempo en esa trayectoria y hacemos un cambio de lugar. Entonces, cuando aplicamos el concepto de derivada ahí, por ejemplo, estamos hablando de qué tan rápido o qué tan rápido cambió de posición en un tiempo determinado. Entonces, la derivada es eso, que la medida del cambio, o sea, qué tan rápido se hizo el cambio, si fue mucho, fue muy poco. Ese es un enfoque como tal de la derivada. Y aparte también tenemos otro enfoque que es el enfoque geométrico. La derivada también la podemos ver como una recta tangente en un punto específico a la función. Recordemos que una tangente, pues es, por ejemplo, si yo tengo una curva, una recta tangente es una línea recta que va a tocar solamente en un solo punto a la curva, ¿sale? Entonces, por ejemplo, una derivada es esto. La derivada es esta recta, o sea, es una recta tangente, ¿sale? Entonces lo podemos ver como dos casos, como la medida del cambio, qué tan rápido cambia, y también lo podemos ver como una recta tangente. De hecho, ambos conceptos están relacionados, porque si yo, por ejemplo, calculo la derivada en este punto por acá, más hacia acá en la función, lo que voy a obtener es que la tangente ya no va a ser la misma, ya va a cambiar, ahora sería esta recta. Observen cómo las dos rectas que tracé no tienen la misma pendiente, o sea, no están igual de inclinadas.
Entonces, mientras más vertical esté una recta, como es en este caso, quiere decir que en este punto el cambio es más rápido, o sea, hay un cambio más abrupto. Entonces, la derivada nos dice eso. Independientemente de eso, también está el concepto, la cuestión de todas las reglas de derivación, pero lo que ocurre es que esas reglas de derivación son fórmulas para calcular la derivada de una manera realmente más fácil, porque hay una forma, digamos, compleja de calcular la derivada que es mediante los límites, pero pues eso se vuelve un proceso un poco complejo. Entonces, todo lo que ustedes vieron en cálculo diferencial de las fórmulas de derivación, que si baja el exponente a multiplicar y le restas uno arriba, que si el coseno se vuelve seno, que si el seno se vuelve coseno, que si la tangente se vuelve secante cuadrada, todas esas fórmulas que ustedes pudieron haber visto, realmente es porque ya hay fórmulas para cada tipo de función, con lo cual ustedes pueden calcular esta derivada en cualquier función que ustedes pues tengan ahí a la mano, ¿sale? Entonces, realmente, ¿qué es la derivada? Pues es la medida del cambio. Vamos a apuntarlo aquí rapidito, nada más como concepto. Derivada es igual a la medida del cambio, ¿sale? Esa es la derivada, a grandes rasgos, ¿sale? Entonces, bueno, ok, si esa es la derivada, bueno, ya que tenemos ese concepto un poquito recordado, vamos ahora a ver otro concepto, que es la integral definida, ¿sale? Y antes de pasar a la relación que hay entre derivada e integral, vamos a entender ahora qué es una integral definida. Nosotros hasta ahorita hemos visto el concepto de cálculo de área, ¿sale? Hasta ahorita hemos visto el concepto de cálculo de área, es decir, tenemos una función cualquiera, tenemos un punto o dos puntos que llamamos A y B, y tenemos por aquí que calcular lo que es nuestra área que está aquí adentro, ¿sale? Eso es lo que hemos visto en el parcial anterior. Ahora, también nosotros lo que vimos fueron algunos métodos para calcular el área. Vamos a fijarnos ahorita en el primer método que vimos, que es el método del rectángulo. Recordemos que la idea era que dividimos el área en varios rectángulos en una cantidad definida, ya sea por arriba o por abajo, ¿sale? Dividimos en los rectángulos que vayamos a ocupar y lo que hacemos es calcular el área de esos rectángulos. Recordemos que el método del rectángulo, la fórmula es la siguiente: el área aproximada es igual a la suma de i igual a 1 hasta n, ¿sale? De la función xy multiplicado por el delta de x, donde el delta de x es a la base de cada rectángulo, ese es el delta de x, y la función xy es la altura de cada rectángulo, por eso es una sumatoria y se va a hacer n veces la operación, es decir, dependiendo de cuántos rectángulos, yo voy a hacer tantas sumas, ¿sale? Por eso aquí dice que empezamos en el rectángulo 1 y vamos a terminar en el enésimo rectángulo. ¿Por qué el enésimo? Porque vamos a tener una cantidad n de rectángulos, que pueden ser 5, 10, 20, etcétera, ¿sale? Ahora bien, también cuando yo les grabé el video del método de rectángulos, yo les compartí una pantalla de GeoGebra, que es un software por ahí de matemáticas. Y yo lo que les había comentado igual es que mientras más rectángulos tengamos, más precisa va a ser la aproximación. O sea, vamos a empezar a ocupar cada vez más área, porque si se dan cuenta, falta área por cubrir. Igual si lo hubiéramos hecho por fuera de los rectángulos, lo que iba a ocurrir es que iba a sobrar área, o sea, íbamos a tener un poquito de más de área. Pero vimos en el video, o cuando yo les demostré la pantalla de GeoGebra, cuando aumentamos más rectángulos, en el caso de cuando están los rectángulos por dentro, el área que falta por cubrir se empieza a hacer más pequeña. ¿Por qué? Porque se empieza a ocupar cada vez más área dentro de la figura que estamos buscando. Cuando es por fuera ocurre lo contrario, el área que está sobrando empieza a disminuir porque cada vez se hacen más pequeños los rectángulos. Entonces, lo que yo les había comentado es, mientras más rectángulos, ya sea por dentro o por fuera, vamos a tener una precisión más exacta. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una precisión exacta? O sea, que el área sea exactita la que estamos buscando. Pues eso va a ocurrir cuando tengamos infinitos rectángulos. Claro que es imposible que hagamos infinitos rectángulos porque el infinito no es un número. O sea, el infinito solamente es un concepto de que vamos a tener siempre más y más y más y más y más.
Entonces, no podemos saber realmente cuántos son infinitos rectángulos porque no hay un número que se llame infinito. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar un concepto que ustedes vieron en cálculo diferencial, que es el concepto de límites, ¿sale? Los límites nos van a dar precisamente hacia dónde tiende una cantidad cuando nos acercamos a otra cantidad, ¿sale? Entonces, aquí lo que me interesa saber es a qué valor va a tender el área total cuando yo me acerco a infinitos rectángulos. Entonces, el área exacta, vamos a ponerlo así, el área exacta va a ser igual al límite cuando n tiende hacia el infinito. ¿Quién es n? Pues n es la cantidad de rectángulos. Acuérdense que eso habíamos dicho, y también cuando hablamos de trapecios es algo similar. El valor de n es la cantidad de rectángulos. Entonces aquí estamos buscando cuál es el área exacta cuando los rectángulos, la cantidad de rectángulos tiende al infinito. ¿De quién? Pues de lo mismo que estamos ocupando, porque es la misma fórmula, desde i igual a 1 hasta n, de la sumatoria de f de xy por delta de x. Entonces, esto que estamos viendo aquí, esta formulita del límite cuando n tiende al infinito, es la definición de la integral definida, ¿sale? Entonces, realmente, ¿qué es la integral definida? Pues la integral definida es el área que se encuentra debajo de una curva de una función definida entre dos extremos, entre dos límites, ¿sale? Eso es la integral definida. Por eso es que cuando iniciamos el primer parcial empezamos con el concepto de aproximar áreas, porque realmente eso es la integral. La integral definida es esa área debajo de la curva, ¿sale? Que se encuentra entre dos puntos llamados límite inferior y límite superior, ¿sale? Eso es la integral. Ahora bien, desde luego que no les voy a poner a que hagan ustedes infinitos rectángulos, es algo imposible que ustedes lo hagan, o sea, no es posible que hagan, de hecho nadie lo puede hacer, nadie puede hacer infinitos rectángulos. En este caso, lo que se hace es una operación llamada límite, o sea, se calcula una expresión de la sumatoria, se calcula el límite cuando n tiene infinito, que para eso sí lo podrían hacer, pero pues bueno, no vamos a meternos a tanto rollo ahorita de límites cuando tienen al infinito, ¿sale? Entonces, lo que realmente vamos a ver ahorita es que hay fórmulas, así como para calcular derivadas hay fórmulas, también para calcular integrales hay fórmulas, ¿sale? Entonces, antes de pasar a las fórmulas de las integrales, vamos a expresar esto de la integral de una forma un poco más corta, ¿sale? Entonces, nosotros ya tenemos que, entonces el área entre dos puntos, debajo de una curva es una integral definida, ok, ya entendimos eso, pero esto está muy complicado de escribir. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para escribir lo que es una integral, hay una forma un poco más corta con lo que podemos escribir la operación de integral como tal. Porque esto que estamos haciendo como tal es una operación llamada integral, solamente que la definición es un poco larga. Entonces, realmente esto lo podemos escribir de la siguiente forma. El área exacta, ya dijimos que es una integral, y la integral la podemos escribir de la siguiente manera. ¿Sale? Esto que estamos viendo por aquí es el símbolo de la integral. ¿Sale? Entonces, todo esto que está aquí, lo que ya hemos entendido como la suma infinita de áreas de rectángulos, lo podemos escribir de una manera más compacta mediante esta terminología, ¿sale? Vamos a identificar aquí qué cosa es cada una, ¿sale? Entonces, anteriormente, nosotros dijimos que la operación que hemos estado haciendo son puras sumas de áreas. Por eso es que el símbolo que tenemos aquí tiene la forma de una S alargada, porque es la S de suma, ¿sale? Entonces, como es una operación de puras sumas de rectángulos, lo que estamos poniendo aquí es un símbolo de una S grande. Ojo, siempre se pone así de manera grande, no la pongan como una S chiquita porque no es correcto, siempre es una S alargada, ¿sale? Ahora bien, dentro de la integral tenemos algunos elementos. Lo primero que tenemos es una letra abajo que se llama la letra A y otra letra arriba que se llama la letra B. ¿Qué serán esas letras? Bueno, pues esas letras son los límites o los extremos del área donde estamos buscando el valor.
¿sale? Por ejemplo, en el caso anterior, cuando estábamos trabajando con los métodos de aproximación, teníamos un punto donde inicia el área y un punto donde termina, el punto A y el punto B. Pues esos extremos son los mismos que se ponen aquí en la integral. En la parte de abajo va el extremo inferior y en la parte de arriba va el extremo superior. Muy bien. Ahora, dentro de la integral tenemos igual algo que se llama la función f de x, ¿sale? ¿Y qué será esa función? Pues es la función debajo de la cual estamos calculando el área. Y por último, tenemos un elemento que se llama el diferencial, ¿sale? El diferencial de x en este caso. Este valor como tal, el diferencial de x en sí no tiene como que un concepto definido. Realmente este diferencial de x lo que nos está indicando es en qué variable estamos integrando. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso, como en el cálculo diferencial, se puede dar el caso de que estemos trabajando con varias variables. Hasta en este caso estamos trabajando solo con una variable, pero hay otros casos más complejos donde podemos trabajar con dos o tres o hasta más variables en una misma función. Entonces, en este caso, el diferencial de x nos está diciendo que la integral la estamos considerando solamente para la variable x. Esto, aquí también hay que aclarar esto, ¿sale? Dependiendo también de en qué eje estemos trabajando, podemos tener diferencial de x o diferencial de y. Por ejemplo, aquí observen cómo el área, los límites inferior y superior se encuentran sobre el eje de las x. Vamos a ponerlo por acá. Aquí se encuentra el eje de la x y acá se encuentra el eje de las y, ¿sale? Entonces, aquí como los límites están sobre el eje de la x, por eso estamos integrando con respecto a x. Pero, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, ahora quiero calcular un área de la siguiente forma? Si yo a lo mejor ahora hago esto y ahora quiero calcular el área, pero no sobre el eje x, sino lo quiero calcular de esta forma. Pues sería algo más o menos similar, nada más que ahora ya no estamos trabajando sobre el eje X, sino que estamos trabajando sobre el eje Y. Tenemos aquí un punto A y un punto B, ¿sale? Entonces, perdón, al revés, es el punto A acá abajo y el punto B acá arriba, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque vamos desde el 0 hacia arriba es positivo, entonces aquí sería el valor más bajo, el valor de A. Entonces, en este caso, si yo quisiera calcular el área, pues ya no sería una función definida en X, sino sería una función definida en Y. Por ejemplo, aquí tendríamos que calcular la integral desde A a B, pero de una función con la variable Y. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre el eje de las Y. Y ahora también el diferencial sería con respecto a la variable Y. ¿Sale? Entonces, ahorita nada más estamos viendo la pura terminología. Este es el símbolo integral, es lo mismo que hemos estado haciendo, solo que se está aplicando, se está reduciendo el término, o sea, reduciendo un poco la operación, pero en sí lo que quiere decir esto es que estamos buscando un área debajo de una curva entre dos puntos definidos debajo de una función f de x, y la variable que estamos integrando es la variable x, ¿sale? Entonces, hasta aquí este es el concepto básico de lo que es una integral. Ahora bien, esta es entonces la integral definida. Antes de que podamos iniciar nosotros ahora a calcular áreas, pero ya usando el concepto de integral definida, pues tenemos que comprender que si lo hacemos mediante la definición, o sea, si aplicamos límites infinitos, también se vuelve una operación muy compleja. O sea, si lo hacemos mediante estas operaciones, donde ya calculamos los rectángulos, ahora hacemos infinitos rectángulos, se va a volver una operación muy compleja. Entonces, para esto de las integrales ya hay fórmulas definidas o establecidas, ¿sale? Ya hay fórmulas. Ahora bien, aquí es donde va a entrar el concepto del siguiente tema de esta sesión, que es el concepto de antiderivada. Por ahí ustedes en la investigación que van a realizar o están realizando todavía, van a encontrar alguna información por ahí relevante y van a encontrar un tema en específico que se llama el teorema fundamental del cálculo. En sí, la demostración del teorema fundamental del cálculo sí es un poquito compleja, no es la intención que ustedes quizá entiendan a grandes rasgos el teorema porque sí tiene cierto formalismo matemático y la cual como tal no es tan esencial que entendamos.
Lo que sí es importante que entendamos es qué nos quiere decir ese teorema fundamental del cálculo. Pues ese teorema lo que hace es que porque son dos partes, hay una primera parte del teorema y una segunda parte del teorema. La primera parte del teorema lo que hace es relacionar el cálculo diferencial con el cálculo integral, es decir, relacionar el concepto de derivada con el concepto de integral. Y a grandes rasgos, lo que el teorema fundamental del cálculo nos dice, vamos a ponerlo por aquí, el teorema fundamental del cálculo, parte 1, lo que nos dice es lo siguiente, que si yo tengo una integral cualquiera y le aplico una derivada, lo que voy a hacer es que función original. Por ejemplo, yo tengo una función f de x, ¿sale? Si yo le aplico una integral con respecto a x, voy a obtener algo, ¿sale? Vamos a llamarla la función f de x, mayúscula, ¿sale? Si yo tengo la integral de una función, voy a encontrar otra función, ¿sale? Y si a esta función yo la derivo, si yo a f de x la derivo, acuérdense que aquí la comita representa derivada, entonces lo que voy a hacer es que voy a regresar a la función f de x original, ¿sale? Es decir, si yo tengo una función por aquí, una función f cualquiera, y la integro, obtengo una función distinta. Y si esa función distinta yo le aplico la derivada con respecto a x también, entonces voy a regresar a mi función f de x original. Entonces lo que nos quiere decir el teorema fundamental del cálculo es que la derivada y la integral son operaciones inversas. ¿Qué es una operación inversa? Pues es una operación que si yo aplico primero a un número, llegó otro número, y si al siguiente número lo aplico a la operación inversa, regreso el primer número. Por ejemplo, si yo tengo el número 3 y le sumo 2, pues obtengo 5. Y si a 5 le aplico la operación contraria, ahora le resto 2, pues regreso al número original que era 3. Ocurre también con la multiplicación. Si yo, por ejemplo, tengo 4 y lo multiplico por 2, obtengo 8. Y si a 8 ahora lo divido entre 2, pues regreso otra vez al número 4. Entonces, esto es lo que se conoce como operaciones inversas, que al aplicarlas seguidas con el mismo número, obviamente, regreso al número original. Entonces, lo mismo ocurre con la derivada y con la integral. Son operaciones inversas. Entonces, ¿eso a mí para qué me sirve? Porque si yo ya sé derivar, si yo ya sé cómo derivar una función, entonces puedo encontrar la integral aplicando la operación al revés, ¿sale? Entonces, por eso era importante que ustedes recordaran que es una derivada, porque vamos a ocupar los mismos conceptos, pero ahora al revés, ¿sale? Entonces, ¿eso cómo sería? Bueno, pues vamos a ver ahorita también lo que es el concepto de antiderivada. Si estamos diciendo que la integral y la derivada son operaciones inversas, entonces la integral también la podemos conocer como una antiderivada. La palabra, el prefijo anti se refiere a lo contrario. Entonces, si hablamos de antiderivada, es lo contrario a la derivada, o sea, lo al revés de la derivada como tal. Entonces, si queremos encontrar una integral, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar las reglas de derivación, pero al revés. Ok, entonces vamos a ver cómo sería eso. Vamos a ver ahorita algunas antiderivadas o integrales que vamos a llamar también integrales inmediatas. ¿Por qué inmediatas? Porque son ya fórmulas que ya como tal son sencillas. Algunos ejemplos ahorita. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo que nosotros vamos a encontrar es el siguiente. Por ejemplo, si yo derivo con respecto a una variable una constante cualquiera, ¿sale? Pues la derivada de una constante es 0, ¿sale? Entonces, si yo hago la operación contraria, por ejemplo, si yo integro ahora una constante con respecto a x, ¿sale? Entonces, perdón, al revés, si yo integro el valor de 0 con respecto a una constante, perdón, con respecto a x, entonces esto va a ser igual a una constante, ¿sale? Entonces observen cómo tenemos aquí, si yo una constante la derivo, obtengo 0, entonces si yo a 0 lo integro con respecto a x, obtengo una constante, son operaciones contrarias,
¿sale? Ahora bien, vamos a ver otro caso por aquí. Si yo, por ejemplo, derivo la pura variable x, entonces si recordamos un poco reglas de derivación, la derivada de x es igual a 1. Ahora, entonces, si yo integro 1, si yo integro 1 con respecto a x, entonces lo que voy a obtener es un valor de x. Ahora, aquí también es importante considerar lo siguiente. Si se dan cuenta, en estas integrales que estamos poniendo, no tenemos ningún límite inferior ni ningún límite superior, ¿sale? No tenemos esos valores. ¿Por qué? Porque ahorita no estamos calculando la integral definida, o sea, todavía no estamos calculando áreas. Estamos viendo algunas fórmulas para posteriormente sí poder encontrar el valor del área. Entonces, hasta ahorita no estamos calculando áreas, estamos viendo fórmulas que podemos ocupar para poder llegar a calcular el área, ¿sale? Obviamente esto va a depender de qué función estemos trabajando, ¿sale? Entonces, ahorita como no estamos calculando áreas, es importante también conocer lo siguiente. Esto que estamos conociendo como antiderivadas, vamos a ponerlo por aquí. Antiderivadas. También lo podemos conocer como integral indefinida. ¿Sale? Entonces, esto que conocemos como antiderivada, que es la operación contra la derivada, también la podemos conocer como integral indefinida, ¿sale? Y lo que es importante igual entender en esta parte de la integral indefinida es que siempre que realicemos la integral hay que añadir algo más, que es lo que conocemos como la constante de integración. Siempre que no tengamos definido un límite inferior y un límite superior, una vez que realicemos la integral como tal, hay que agregarle una constante de integración. ¿Por qué? Porque aquí en cualquier función realmente, si se dan cuenta, está la función solita, pero es lo mismo que si yo le tuviera agregado un cero, ¿sale? ¿Por qué? Porque siempre que yo tenga una función original, hay la posibilidad de que al haber derivado, yo por ejemplo tenga una constante, pero como yo derivo la constante y se hace cero, por eso nunca la constante nunca aparece aquí. Entonces, siempre que yo vaya a integrar, tengo que considerar la posibilidad de que originalmente yo tuviera una constante. Entonces, por eso siempre se agrega aquí el valor de más c, porque la c es una constante de integración. Pudo haber salido si yo tuviera un valor constante al inicio, o sea, en la función original, pero pues al derivarlo esto se va a hacer cero, entonces tengo que considerar esa posibilidad. Por lo tanto, siempre que yo tenga una antiderivada o una integral indefinida, siempre tengo que agregar el valor de c al final. Entonces, eso apréndanselo, grábenselo, porque en las demás actividades, si no viene el valor de la constante, pues van a tener por ahí un puntaje menos. Entonces, sí, tengan cuidado por ahí. Bueno, entonces, si yo derivo la constante, obtengo 0. Si integro 0, regreso a la constante. Si yo derivo x, obtengo 1. Por lo tanto, si yo integro 1, voy a obtener también una x. También aquí es importante considerar lo siguiente. Acuérdense que el 1 en matemáticas no siempre se escribe, sobre todo cuando va acompañado de algo más. Entonces, esta integral de 1 también la podemos encontrar como la integral solamente de dx. ¿Por qué? Porque aquí el 1 multiplica por dx, 1 por dx es solamente dx. Por lo tanto, ambas integrales son exactamente lo mismo, ¿sale? La integral de 1 por dx o la integral de dx, ambas me dan x más c. Ahora, vamos a ver otro caso, ¿sale? Si yo, por ejemplo, derivo ahora algo de la forma kx, esto es igual al valor de k. Quiere decir que si mi variable x va acompañada de un coeficiente, entonces la derivada es el puro coeficiente, ¿sale? Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos.
Si yo derivo derivada de 3x, entonces la derivada es 3. ¿Por qué? Porque solamente por mi regla de integración lo único que hago es quitarle la x y me queda el puro coeficiente. Entonces la derivada de 3x es 3. Ahora, ¿y qué pasa entonces si yo integro k? ¿Sale? Si yo integro k por dx, entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Como resultado voy a obtener kx más c. Por ejemplo, si yo integro 3 por dx, entonces mi resultado es 3x más c. ¿Sale? Entonces yo regreso a mi valor original. Solamente que aquí le agrego la constante de integración. ¿Sale? Entonces yo aquí tengo esto. Si tengo integral de 3 o cualquier número que yo tenga solito con el de x, solamente a ese número le agrego la x y le sumo la constante de integración. ¿Sale? Vamos a ver algunas otras reglas de antiderivadas. Vamos a verlo por acá abajito. Ahora, supongamos que yo tengo lo siguiente. ¿Sale? Es muy similar, observen, es muy similar a lo anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ya la x no es una x solita, sino que ya va a tener un exponente arriba. Si yo hago esa derivada, lo que me dice la regla de derivación es que el exponente va a bajar a multiplicar con el coeficiente. Entonces tendríamos n multiplicando el coeficiente k. Y arriba a la n le vamos a restar 1. Eso dice la regla de derivación. Por ejemplo, si yo tengo la derivada con respecto a x de 4x al cubo, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El 3 baja a multiplicar con el 4, pongo la x y arriba al 3 le resto 1. Entonces aquí tendríamos 3 por 4, 12 y arriba le resto 1 tendríamos x cuadrada. ¿Sale? Entonces esto sería la derivada de 4x cúbico. ¿Sale? Ahora, ¿y qué pasa si yo quiero integrar algo parecido? ¿Qué pasa si ahora yo quiero integrar k por x a la n? ¿Sale? Con respecto a x. Si yo quiero integrar esto, entonces voy a aplicar las operaciones, pero al revés. Observemos qué hicimos aquí. Aquí primero bajó la n a multiplicar y luego arriba le restamos 1. ¿Sale? Entonces aquí lo vamos a hacer al revés. Tenemos aquí el kx, que es el original. Como al final en la derivada lo que hicimos fue restar 1, lo que vamos a hacer ahora es que aquí vamos a sumarle 1. ¿Sale? Entonces arriba le sumamos 1. Y luego, como lo que teníamos antes había bajado a multiplicar, entonces ahora esto ya no va a bajar a multiplicar, va a bajar pero a dividir. Entonces aquí tendríamos que este valor que está aquí arriba, ahora va a bajar acá abajo pero a dividir. Entonces, y al final le sumamos el valor de c. Quiere decir que para poder integrar una expresión que tenga un exponente, lo que vamos a hacer es que la constante o el coeficiente va a seguir intacto, ese va a pasar como tal, y arriba le vamos a sumar 1, y ya que tengamos la operación arriba sumada, ese número lo vamos a bajar a dividir. Vamos a ver un ejemplo y vamos a tomar este mismo ejemplo que tenemos aquí, el 12x cuadrado, para ver si regresamos al inicio. Entonces vamos a ver, si hacemos esa integral de 12x al cuadrado con respecto a x, vamos a seguir la regla de integración. Entonces, aquí el valor de k es el 12. Entonces, ese va a pasar hacia cómo está. Tenemos 12. Luego, la x también va a pasar hacia cómo está. Nada más vamos a hacer operaciones arriba. Entonces, al exponente le vamos a sumar 1. Como aquí el exponente es 2, pues aquí tendríamos 2 más 1. Y luego, abajo, vamos a escribir exactamente lo mismo que tenemos arriba. Entonces aquí tendríamos entre 2 más 1 más c. Vamos a reducir esto un poco. Entonces arriba tendríamos 12x y 2 más 1 es
3. Y abajo tenemos que 2 más 1 también es 3. ¿Sale? Dos más 1 también es 3 y acá nos queda más c. Y aquí observen que esta operación, aquí hay una división y 12 es divisible entre 3. Si dividimos 2 entre 3, tenemos que esto nos da 4x cúbica más c. Por lo tanto, observen cómo regresamos otra vez al 4x cúbica. La única diferencia es que aquí se le está sumando un valor constante. Entonces observen, tenemos aquí que la regla de integración es parecida a la de derivación, solamente que en lugar de restar, en lugar de bajar el exponente primero arriba hacemos la suma, que es la operación contraria a la resta. Le sumamos 1 y luego lo que nos dio arriba lo bajamos ahora, pero a dividir, ya no a multiplicar. Y con eso encontramos la integral de la función. Entonces, hasta ahorita ya llevamos ¿cuántas? Tenemos 1, 2, 3, 4 reglas, ¿sale? Muy bien, vamos a ver algunas reglas más por acá. Tenemos por aquí otras dos funciones que también son interesantes porque son integrales rápidas. Tenemos también la función llamada exponencial, ¿sale? Si recordamos de la clase de cálculo, vamos a recordar que la derivada de la exponencial es igual la exponencial. Es la única función cuya derivada es el mismo valor de la función. Si derivamos la exponencial, nos da la exponencial. Entonces, si integramos la exponencial, pues nos va a dar exactamente la misma exponencial, solamente que sumándole una constante de integración. También, si yo, por ejemplo, en lugar de tener la exponencial solita, por ejemplo, tengo con un coeficiente 3e a la x, pues la derivada de 3e a la x también es 3e a la x. Entonces, si yo integro también 3e a la x, entonces también voy a obtener como integral también a la 3e a la x. Aquí también hay que considerar lo siguiente. Así como las derivadas, si el coeficiente está multiplicando a una función o una variable, entonces este valor de coeficiente pasa como una constante. Lo mismo ocurre con las integrales. Si en la integral constante que está multiplicando la función, entonces la constante también va a pasar hacia como está. Lo único que se va a trabajar es con la función que estamos trabajando, ¿sale? Entonces siempre aquí tenemos este ejemplo. Siempre que tengamos una función exponencial, la derivada es la misma. Y también cuando tenemos el integral de una exponencial, la derivada también es la misma, ¿sale? Otra función de interés que vamos a tener por aquí, otra función de interés es la siguiente. La derivada con respecto a x de la función logaritmo natural. ¿Sale? Es una L, sale ln de x. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es algo que conocemos como 1 entre x. ¿Sale? Esa es la derivada del logaritmo natural. Entonces, si tenemos la integral de 1 entre x con respecto a x, si tenemos esta integral, entonces la integral de 1 sobre x también es logaritmo natural de x más c. ¿Sale? Deme tantito chance, voy a conectar mi compu, se está descargando. Ok, listo. Entonces, cuando tenemos la derivada del logaritmo natural, la derivada es 1 sobre x. Por lo tanto, si tenemos 1 sobre x, integral de eso es logaritmo natural. Aquí ocurre algo similar, ¿sale? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo la derivada de 4 logaritmo natural? Pues entonces, como el número 4 es una constante, ese número se va a mantener. Entonces, en lugar de 1 sobre x, tendríamos 4 sobre x. ¿Sale?
Entonces, esta constante, siempre las constantes se van a mantener y van a ir pasando. Entonces tendríamos aquí 4 por logaritmo natural de x, la derivada sería 4 sobre x. Entonces, si yo integro 4 sobre x, el resultado va a ser 4 veces el logaritmo natural. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque van a haber algunas integrales que van a tener algo así. Entonces, no hay que no hay que destantearnos, sino que lo único que vamos a hacer es que el 4 o el número que tengamos aquí va a pasar como una constante, ¿sale? Ahora bien, vamos a ver un caso especial. Aquí no les voy a mostrar la derivada como tal, sino que vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo en lugar de, por ejemplo, tener 4 sobre x, tuviera algo como esto? 4 sobre x cuadrada. ¿Sale? Si yo tuviera algo como esto, pues ¿cómo le haría? Bueno, aquí pues, es importante entender lo siguiente. Aquí no vamos a trabajar como si fuera el logaritmo natural al cuadrado o algo similar porque no funciona de esa manera. ¿Sale? No podemos integrar así nada más a como aparece la integral que tenemos aquí. Para poder hacer este tipo de integrales que tenemos aquí, un número sobre una variable que tenga un exponente, ¿sale? Lo que tenemos que hacer es aplicar algo llamado una ley de exponentes. ¿Qué nos va a decir la ley de exponentes? Bueno, la ley de exponentes dice lo siguiente. Si yo tengo un valor con un exponente en la parte de abajo, esto yo lo puedo escribir de la misma forma, pero ahora en lugar de tener el exponente en la parte de abajo, lo voy a pasar a la parte de arriba, pero el signo se va a cambiar. Si por ejemplo aquí es 1 sobre a cuadrado, acá sería a, y eso es igual a pero a la menos 2, o sea, le cambio el signo, ¿sale? Entonces, algo similar podemos aplicar en este caso de aquí. Obviamente, si aquí tengo un número distinto, lo único que va a cambiar es que el número va a aparecer aquí arriba con el valor que estamos trabajando, ¿sale? Esa es la única diferencia. Pero hay que tener en claro esto, de que si tengo un exponente en la parte de abajo, yo lo puedo pasar para arriba, pero cambiándole el signo, ¿sale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si hacemos eso en esta parte de acá, esta integral la podemos escribir de la siguiente forma. Tenemos el 4 multiplicando a x, pero con signo negativo. Entonces ya cambiamos nuestra integral, en lugar de tener la variable en la parte de abajo, ahora la tenemos en la parte de arriba, pero con signo cambiado. Y ya que lo tenemos de esta forma, podemos aplicar esta fórmula que vimos acá al principio. Le sumamos 1, lo que nos dé lo pasamos a dividir y le agregamos el valor del coeficiente. Entonces, por ejemplo, aquí esto quedaría, si le sumamos 1, 4 por x, perdón, ya que hagamos la integral, si recordamos, el valor del 4 va a pasar porque es una constante. Entonces arriba tenemos menos 2 más 1 y abajo tenemos menos 2 más 1 porque vamos a poner el mismo valor. Y esto es igual a c. Perdón, se suma con c, pero no es igual, se suma con c. Entonces resolvemos las operaciones. Tenemos ahora 4 por x menos 2 más 1 nos da menos 1. Y abajo menos 2 más 1 también nos da menos 1 más c. Ahora vamos a resolver esta operación de división porque el 4 lo podemos dividir entre menos 1. Si dividimos 4 entre menos 1 nos da menos 4 y acá nos queda x a la menos 1 más c. Y por último, si observan, aquí tenemos un exponente negativo en la parte de arriba. Podemos aplicar otra vez la ley de exponentes, pero ahora al revés. Como arriba tenemos un valor negativo, lo podemos pasar hacia abajo con valor positivo. Por lo tanto, aquí nos quedaría menos 4 sobre x más c. Y ahí tendríamos ya el resultado de la integral que estábamos planteando al principio. Si quieren corroborar que este resultado es correcto, ahora pueden aplicar la operación al revés, deriven esto con respecto a x y van a ver que les debe de dar esto que está aquí, ¿sale? Entonces, esta es otra forma también, cuando tengamos valores con exponentes en la parte de abajo, lo que hay que hacer es pasarlos hacia arriba, pero cambiándole el exponente y luego aplicamos el mismo procedimiento que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿sale?
Muy bien, ya hasta ahorita tenemos casi todas las integrales de manera separada, vamos a decir. Vamos a ver nada más algunos 4 casos más, que son los más, los que interesa más conocer, y con lo cual vamos a dejar hasta hoy. Tenemos, por ejemplo, la integral también del coseno y del seno. Bueno, vamos a recordar aquí. Si yo derivo la función seno de x con respecto a x, obtengo que la derivada del seno es el coseno de x. Por lo tanto, si yo integro coseno de x con respecto a x, pues mi resultado va a ser el seno de x. ¿Por qué? Porque voy a regresar a la función original. Si derivo el seno, obtengo coseno. Si integro coseno, y encuentro el seno. ¿Sale? Ahora, si yo derivo la función coseno, obtengo como resultado menos seno de x. Entonces, si yo integro la función seno de x, pues lo que voy a encontrar es menos coseno de x. ¿Por qué menos coseno? Porque si yo derivo la parte positiva, o sea, si derivo el coseno que es positivo, obtengo menos seno. Pero si yo integro seno, observen cómo al trabajar con coseno tengo un cambio de signo. Entonces, si yo ahora integro el seno, también voy a obtener un cambio de signo. ¿Sale? Entonces, tendría la integral del seno es menos coseno de x. Ojo por aquí, ¿eh? Muy importante que tengan a la mano, sobre todo en estas primeras actividades, tengan a la mano el formulario que les pedí en su actividad de las integrales para que no se confundan, porque aquí es al revés. Cuando yo derivo el seno, me conserva el mismo signo. Cuando derivo el coseno, me cambia el signo. Acá es al revés. Cuando yo integro el coseno, me conserva el mismo signo, y cuando integro el seno, me cambia el signo. Entonces, aguas por ahí, tengan a la mano su formulario, porque si se pueden confundir, ¿sale? Y la última, bueno, la penúltima que vamos a ver ahorita es si la derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x, entonces la integral de la secante cuadrada de x pues es exactamente la tangente de x más c. ¿Sale? Entonces esta sería la integral. Ahorita va a aparecer, parece que está un poquito lento mi internet, ahorita les va a aparecer aquí en la pizarra, pero bueno, a ver, no aparece todavía. Bueno, ahorita va a aparecer, pero por ejemplo aquí, si la derivada de la tangente es secante cuadrada, pues integramos la secante cuadrada, nos va a dar como resultado la tangente de x, ¿sale? Entonces parece ser que aquí ya no me aparece a ver, voy a salirme de la pizarra, voy a volver a entrar. No me parece, qué raro. Bueno, vamos a hacerlo aquí entonces, de mano, ni modo. Entonces, si la derivada de la tangente es secante cuadrada, entonces la integral de la secante cuadrada entonces la integral de esto es igual a la tangente de x, ¿sale? Más c. Ahí tendríamos ya nuestra integral, ¿sale? Y lo último que vamos a ver es aquí es lo siguiente. Bueno, aquí era de hecho ahí está, es una flechita. Lo último que vamos a ver ya para cerrar la sesión del día de hoy es lo siguiente. ¿Qué ocurre si yo tengo varias funciones que voy a integrar? Si yo, por ejemplo, tengo la derivada, de una función f y aparte tengo a esa función, estoy sumando otra función g,
y aparte le resto una función h, o sea, distintas funciones, entonces lo que voy a encontrar de esta derivada es que primero voy a derivar la función f, luego le voy a sumar la derivada de la función g, y luego le voy a restar, porque aquí me indica una resta, le voy a restar la derivada de la función h. Entonces, algo similar ocurre cuando yo voy a integrar. Si tengo, por ejemplo, la integral de una función f en x más una función g de x y le resto una función h de x, todo esto con respecto a la misma variable, entonces lo que voy a encontrar es que aquí también voy a encontrar primero la integral de f de x de manera independiente, luego con respecto a x, obviamente, o sea, tengo que separarla, más ahora voy a integrar la función g de x, tendríamos la función integrada de x con respecto a x, y por último tendría yo que hacer la resta de la integral de h de x con respecto a x, ¿sale? Entonces, de esa forma haría yo estas operaciones. Entonces, si yo tengo varias funciones que se están sumando, lo que tengo que hacer es separarla en varias integrales y resuelvo cada integral. Por ejemplo, si tengo la integral, vamos a borrar aquí esto. Si tengo la integral de 4x menos seno cuadrado, menos seno de x, por ejemplo, para poner un ejemplo. Ojo, aquí puedo tener 2, 3, 4, 5, 10 funciones que estén sumando. No pasa nada. Tendría que ser 2, 4, 5, 10 integrales. Entonces, si tengo algo como esto, por ejemplo, la función 4x menos la función seno de x, y les estoy integrando las dos con respecto a dx, lo que voy a hacer entonces es que voy a separar esto en dos integrales. Lo primero sería la integral de 4x, ¿sale? Con respecto a x. Y luego tendría una resta, porque aquí me dice menos la integral de seno de x con respecto a x, ¿sale? Ahora, entonces quiere decir que primero resolvería las dos. Recordemos, cuando tengo un 4 y una x, eso es más o menos la función que tiene esta forma acá arriba, ¿sale? Eso es esto que tengo por acá. A ver, está aquí, es esta de acá, ¿sale? Cuando yo integro algo con la forma k por x a la n, eso es lo mismo que tenemos por acá. ¿Por qué? Porque tenemos aquí esa función si aquí no tenemos un exponente. Si tenemos un exponente, recordemos que aquí el exponente es 1. Siempre el exponente es 1 cuando no se escribe. Entonces, si yo tengo algo como eso, lo podemos integrar de la siguiente forma. El 4 va a pasar directo. Pasa la x y arriba lo que vamos a hacer es que a ese 1 le vamos a sumar otro 1. Y esa operación la vamos a hacer también abajo. 1 más 1. Ahora tenemos menos la integral del seno de x. El seno de x, recordemos que la integral de seno es menos coseno de x. Entonces, aquí tendríamos como resultado menos coseno de x. ¿Por qué entre paréntesis? Porque el signo menos es de la integral, de la operación integral. Y aquí tenemos menos porque aquí tenemos una resta de funciones. Y al final le sumamos la letra c. Ahora, para terminar esta operación vamos a reducir lo que se pueda. Tenemos 4 entonces aquí. Arriba tenemos 1 más 1 nos da 2. Abajo tenemos 1 más 1 también nos da 2. Ahora, aquí tenemos menos por menos. Entonces aquí aplicamos ley de signos. Esto nos da más coseno de x. Y tenemos aquí más c. Y por último, esto aquí lo podemos reducir todavía más. 4 se puede dividir entre 2 y esto nos da a 2x al cuadrado más coseno de x más
C. Y ahora sí, ya con esto tenemos la integral de nuestra función que teníamos en un principio. Ahora, también observación, aquí se está reduciendo porque se puede reducir. En caso de que no se pueda reducir, ya ahí se queda, o sea, no tenemos que hacer la división, se queda como una fracción, ¿sale? Pues bueno, no sé si hay alguna duda hasta ahorita con estas reglas. Yo les recomiendo tengan a la mano siempre sus formularios, o sea, siempre tenganlo a la mano porque ahorita las primeras sesiones, pues para que vayan aprendiendo los procedimientos, ¿sale? Entonces, hasta ahorita vamos a decir que vamos a dejar de lado el cálculo de áreas porque primero vamos a ver el cómo calcular las integrales para posteriormente calcular el área. Entonces, no sé si hasta ahorita hay alguna duda con este tema. ¿Alguna duda? Yo igual lo que de todos modos igual les recomiendo, les voy a compartir otros videos allí en el grupo donde vienen algunos ejercicios resueltos, ¿sale? Para que ustedes también profundicen en esa parte. Y ya posteriormente en estos días les voy a dejar también una tarea para que ustedes apliquen estos conceptos de integrales, ¿sale? Pues bueno, si no hay dudas y ya no hay ninguna pregunta. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Ya al rato les comparto la grabación en el grupo para que ustedes puedan repasar nuevamente los conceptos y vean otra vez los ejemplos. Y ya posteriormente les voy a mandar la tarea relativa a este tema. ¿Sale? Entonces ya hasta aquí lo dejamos. Voy a parar ya la grabación y ya, pues nos vemos.